Muy bien, volvemos a tocar uno de los temas centrales. Estamos hablando de este crimen del country que genera tantas opiniones y hay información nueva. Adri, se suma un invitado. Sí, agradecemos a la licenciada Adriana Guarayev, que es psicóloga, especialista en casos de violencia de género. Y ya que estamos, le preguntamos sobre este caso. Licenciada, ¿el femicida cree que la mujer es de su propiedad? O sea, cuando ella va a buscar las cosas a la casa, sus pertenencias, ¿siente que está perdiendo algo de lo que le pertenece? Sí, absolutamente. Una vez más, el machismo feroz se ha cobrado una vida, una mujer degollada, con hijos que van a tener esta marca para siempre, y es solo la punta del iceberg, porque realmente habrá cientos de mujeres abusadas, acosadas, maltratadas, con un padecimiento muy grande. Es un momento de alta peligrosidad cuando se van a buscar las cosas. Yo no puedo entender cómo ha habido tantos antecedentes donde se ha planteado situaciones extremas al sentir que se pierde el poder sobre esa persona y se desencadena toda la impulsividad. ¿Cómo no van los abogados o no va la policía? ¿O qué es más importante que retirar, no sé si ropa, zapatos o lo que fuere antes que la vida? Realmente es imprescindible replantear esas situaciones. Bueno, licenciada, nosotros estamos ya debatiendo este tema hace un rato, es un tema muy importante. Y pedimos tu opinión también, ¿no? Con esta etiqueta que es numeral crimen del country. Queremos escuchar también las opiniones de ustedes del otro lado, en esta mesa que está tan interesante con los profesionales para ver qué es lo que pasa. Y después vamos a tener algunas cifras que son realmente impactantes en nuestro país. Miren estos tweets. A ver, dice Pato Casavega, dice: es terrible lo que pasó, no puedo creer que este tipo de personas estén entre nosotros sin que nos demos cuenta. Elizabeth dice: tantas que callan por vergüenza, miedo, por dependencia, ya que en muchos casos el violento es el sostén económico. Que se haga ley incluir en los grupos de abordaje a la violencia interdisciplinaria dos psiquiatras. Voy a hacer una captura para poder ampliarlo un poco más y lo voy a mostrar en un ratito nada más a los tweets para poder mostrarlos de otra forma. Tantas que callan por vergüenza, miedo, por dependencia, ya que en muchos casos el violento es el sostén económico. Y creo que sobre acá quiero tocar un tema, porque lo mencionamos quizás fuera del aire. Este es el último tweet ahí que lo van a ver en pantalla y lo están viendo. ¿Cómo trazamos o cómo describimos la violencia? Porque muchos dicen, o cómo se resalta también la información, que por clase económica es o no es noticia, es o no cifra. Pero insisto, soy por lo menos de esos que entienden que para que exista violencia no tiene que haber una segmentación social. Digo, puede pasar en cualquier caso. Pero vos decías algo muy interesante en el corte respecto a eso. Está erróneamente instalado en la sociedad argentina, sí, y en los medios masivos de comunicación también, esta idea de que la violencia de género es patrimonio exclusivo de los sectores populares. Y nosotros, con el trabajo en territorio, yo hace 17 años que trabajo en este tema, desde el minuto cero que me recibí. ¿Qué pasó después del caso digo, en tu trabajo, en tu entorno? Retomo el concepto. Pegan todos por igual. Pega el albañil, el parquero, el carnicero, el estanciero, el terrateniente, el comerciante, el juez, el abogado. ¿Qué ocurre? En la provincia de Buenos Aires por día se radican 350 denuncias. Si vos entrás a auscultar el sector social y económico al que pertenece la denunciante, sin lugar a dudas el 95% o el 96% pertenecen a los sectores económicos populares. Esto no quiere decir que solamente peguen los pobres, pegan todos por igual. Ocurre que la mujer, como el caso de Claudia, que también es violentada, que también es golpeada, que también es ultrajada, no se anima a denunciar. En el Instituto Wanda Tadei, nosotros de cada 10 mujeres que recibimos en consulta, 4 pertenecen a los sectores económicos empoderados, es decir, que tienen plata. Esto fue un viernes. ¿Qué pasó el lunes en el instituto? Oh, cambió todo. Es decir, así como el caso de Wanda Tadei, que en su momento, desde que contamos con Jorge y con Beatriz lo que había ocurrido, que a Wanda le había quemado el baterista de Callejeros, este caso puso arriba de la mesa algo que existía ya en la sociedad pero que no se hablaba a calzón quitado. El caso de Claudia pone arriba de la mesa y cobra visibilidad el drama
de miles de mujeres que viven en countries, en barrios cerrados, en lugares recoletos. ¿Lo han llamado de barrios privados? Por supuesto. Han atosigado nuestras redes sociales, han atosigado nuestros teléfonos diciéndonos que viven situaciones económicas similares a la de Claudia, con personajes muy poderosos, con personajes que, como al igual que Farré, dicen que tienen todo arreglado con la justicia y con la policía y que si quieren te matan, y si quieren te violan, y si quieren te desaparecen y que no les va a pasar nada. Y es algo importante que en los medios masivos de comunicación sepan las mujeres que es importante salir, que es importante denunciar, que es importante querernos primero nosotros, es decir, las mujeres, antes que tenerle miedo a un violento que no va a cambiar. Pero justamente creo que es importante plantear lo siguiente. En un sistema de... Esto comienza con un maltrato emocional, con una violencia emocional, descalificación, desvalorización, denigración, no servís para nada, sos mala madre, cocinás mal, nada sirve. Lo decíamos antes que usted llegara. Bueno, esto se convierte después en un asesinato psíquico. Exacto. Esto quiere decir que la persona va quedando inhabilitada, entonces va perdiendo fuerza y va perdiendo autoestima. Ahora, entonces, ante los primeros indicadores hay que llamar. Una cosa que es importante, la violencia no es un suceso que el agresor está enojado porque Boca va perdiendo con Gimnasia y le pega a la mujer de repente. Siempre hay que tener presente esto. Antes de pegarte con esto, o de apuñalarte, o de pegarte un tiro, o de quemarte con agua, el golpeador te pega durante semanas, meses y años. El violento, como he escuchado esta semana, el violento tiene doble cara. Por supuesto. Doble, triple, hay violencia económica, hay violencia sexual, hay violencia doméstica. Y la víctima, porque recién planteamos este ejemplo, ¿no? De que a veces de la puerta para adentro se resiste la agresión o se genera ese clima tenso y sin embargo al salir para afuera, al no animarse a denunciar, digo, también presentan la propia víctima una doble cara, que para el entorno de la puerta para afuera hay otra realidad. O se miente esa realidad, también, ¿no? Por miedo, no sé por qué será, no sé cómo se describe. Por miedo, por prejuicio, sí, por temor a no ser aceptadas, porque tienen terror a que ese violento se descargue con los hijos. Claro. Ahora, a Walter Gorbach es la pregunta. ¿La magnitud, la profundidad de las heridas habla de estado de conciencia del homicida? Bueno, nosotros lo que vemos es muy, digamos, celosamente, es decir, la lesionología, tratamos de pautar cuáles son las heridas vitales, cuáles de ellas fueron heridas post-mortem, y en base a eso también la extensión y la profundidad de la herida, y cómo ha sido esgrimida estas armas blancas. Todo esto nos hace un paneo para tratar de relatar esa mecánica, esa dinámica que se dio en estos ambientes, y justamente esto a veces ayuda muchísimo a la cuestión psicológico-psiquiátrica. Nosotros vamos por otro carril. ¿Vio el cuchillo usted? ¿Lo vio? He visto la magnitud del cuchillo. Bueno, ahora quiero que vean sobre eso porque tenemos detalles. Paulo Cablan y Mauro Zeta fueron al lugar donde ocurrió esto. Estuvieron en la casa donde ocurrió este episodio. Presten atención a este recorrido, en esta reconstrucción del hecho que les mostramos acá en Remix de Noticias. Mirá. Ya habían estado en el departamento de Capital, Fernando Farré se había llevado sus cosas, un encuentro que había terminado bien y faltaba que vengan acá, sí, a Martindale para que Claudia Schiffer se lleve sus cosas como parte del acuerdo de reparto o división de bienes. El acuerdo, lo tenemos aquí, está firmado, sí, y era a las 11 de la mañana. El claro, día viernes, hace a una las semana. 11 de la mañana, exactamente, hace una semana tenían que encontrarse acá. Te cuento cómo llegaron, sí, por lo que pude averiguar en el expediente. A las 10 de la mañana entran por esta puerta principal, sí, de Martindale, Fernando Farré, que viene con la mamá, que creo que se llama Juana, y vienen... La mamá se iba a quedar a vivir en esta casa. Exacto, sí, porque ahí viene la pregunta, ¿por qué tenían que estar los abogados y por qué tenía que estar la madre? Porque parte del acuerdo era dejar asentado que la madre se quedaba a vivir acá, Fernando Farré se iba a un departamento que le dejaba la madre. En la zona de Recoleta. Y Claudia Schiffer se quedaba en Libertador con los hijos. Entonces, que es el departamento familiar, la casa donde vivían familiar, siempre. Sí. Llega a las 10 en un auto, Farré, la mamá y una abogada de 25 años que representaba a Mariana Gallego, que era la que él le llevaba
el expediente de familia. Y a las 11:15, esto está aprobado por el horario de ingreso de la casilla de seguridad, pasa, porque creo que está acreditado, no sé si es magnético o queda sentado el horario. Además hay cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad. Está registrado y se ven las cámaras. Bueno, o sea que hay forma de probar, salvo que haya una diferencia en el reloj. Sí, pero mínima. no le hace la historia. No, 11:15 llega Claudia Schiffer con este abogado Quirno, que era quien la estaba representando en la causa de Juzgado Civil 106. Lo que está cronometrado, como dice Paulo, más allá de una diferencia de 1 minuto, a favor, en contra, imagínense la rapidez con la que pasó todo, que 11:23 ya hay un llamado al 911. Es decir, que hubo 8 minutos como máximo, digo yo. ¿Por qué digo como máximo? Desde que entraron al country hasta que llaman al 911, 8 minutos como máximo. Tenemos que presumir que la mató antes, porque tienen que ir desde la entrada hasta la unidad funcional 5 con el auto. Además el tiempo que tardaron en hablar. Y en llamar al 911. Pero en charlar cuando se presentaron, lo se que saludaron. pasó adentro. Después ahí se firma. Sí. Ahí, eso se acuerda previamente, supongo. Bueno, pasá, busca, saca tus cosas. Después vamos a escribir y vamos a dejar sentado que no pasó nada. ¿Eso cuánto te lleva? ¿Unos segundos? ¿Un minuto? ¿Minuto y medio? ¿Sabes lo que me contaban? 2 minutos. Sí, pero no llegaron ni siquiera. Mira, el escenario que me dicen es: entran, se saludan. Ahí se habla de ese famoso té que había preparado Fernando Farré. Empiezan a charlar, los abogados se van al jardín, que lo vemos muy bien desde el helicóptero, ese jardín enorme. Y en ese momento que calcula este abogado Quirno, que representaba a Claudia Schiffer, en su mente fueron 30 segundos, en ese momento se escucha un portazo, que sería el vestidor que se está cerrando, y los gritos de la mamá. Pará. Sí, los gritos, mira, yo lo anoté porque los declara así Quirno. La mamá grita: no lo hagas, con eso no conseguís nada, hacelo por mí. Y ahí es donde los abogados que escuchan gritar a la madre, ni siquiera a Claudia, a la madre de Fernando Farré, que estaban afuera, preguntan qué pasa, la mujer sale porque no puede abrir el vestidor, y entre los tres rompen el vidrio, sacan el mosquitero primero, rompen el vidrio y se encuentran con el ataque final. Me contaban, no sé si vos tenés el mismo dato, que cuando están rompiendo el vidrio para tratar de pararlo a Farré, todavía Farré seguía apuñalando a la víctima. Bueno, impecable el trabajo de Mauro Zeta, de Pablo Caplan, como siempre, recorriendo el lugar de los hechos. En exclusiva para todos ustedes, digo, mostrar el lugar y también entender un poco la mente de una persona que uno puede llegar a entender. Creo, Nico, que hablan de ahí de premeditación. Ahí él planificó, es una de las hipótesis en la que está trabajando la fiscal. La fiscal no habló. ¿Qué se sabe de claro, los mails? Eso es otro tema. Si él buscó, hoy te lo decía en el comienzo, Fernando Farré buscó un penalista antes de matar. ¿Por qué le hace una comparación también, digo, por lo que se dio a conocer, preguntándole a abogados en correos electrónicos, si yo hiciera algo similar a lo de Mangieri, ¿vos me defenderías? Para aquel que no recuerde, digo, Mangieri fue quien está acusado, bueno, ya se ha llevado a juicio y ha sido condenado por el crimen de Ángeles Rawson. Digo, en esa comparación macabra de un asesinato propio, son dos puntos distintos, ¿no? Una causa totalmente distinta, pero si realmente se prueba esto de los mails, es algo muy grave. Doctor. Sí, probado los mails, ya tienen un encuadre clarísimo. Habrá que probarlos, no sé, no conozco el origen técnico de los mails. De todos modos, yo creo que aquí, más allá de la visión penal, que sin duda es seria y principal, tenemos que ver lo que nos, como les decía, lo que nos enseña a todos los operadores. A toda la población denunciar, pedir ayuda, no pensar que se arreglan solos. A los jueces, y me parece muy bien lo que hizo la doctora cuando, pese a que le pusieron riesgo bajo, tomó las medidas. A nosotros los abogados que participamos en esta audiencia, que tienen que ser por separado por ley, como les decía, disculpa el término, no comernos el verso de la autonomía de la voluntad. Explico para la gente. Autonomía de la voluntad es, somos grandes, hacemos lo que queremos. Eso vale y es parte de la libertad de una sociedad si estamos iguales en momentos en que estemos iguales. Doctor, no cuando la relación es asimétrica, no cuando la relación es absolutamente despareja.
Ahí la balanza de la justicia. Si la balanza está así, primero el equilibrio y después peso. Ahora, ¿tiene algún grado de culpabilidad la Oficina de Violencia de Género es un que tema depende de la Corte Suprema, que tituló Bajo Riesgo? No, la culpabilidad es penal. Yo creo que ahí hay que ver muy en detalle qué pasó para que se dijera bajo riesgo, cuando en realidad hay un relato, lo tomo por los medios, yo no vi el expediente en particular, no es mío, si no, no estaría aquí hablando. Hay un relato de, lo digo en términos del barrio, de pisar la cabeza. Las cosas que decimos tienen su sentido. Te piso la cabeza no es de insulto. Te piso la cabeza viene desde el primer capítulo de Génesis. Culturalmente es el gesto de dominio y de aplastamiento. Si ese elemento estaba en el relato, yo creo que era más que suficiente por lo simbólico de la agresión para no pensar que era un caso de bajo riesgo. Perdón, doctor, digo, ¿cuán probable es esto que también trata de instalar su propio abogado defensor, hablando de Farré, demostrar o probar esta emoción violentísima para que quede inimputable? Yo doy, desde nuestra opinión, damos por tierra la eventualidad de la emoción violenta. ¿Por qué? La emoción violenta habla a las claras y va de la mano de un concepto de la temporalidad, ¿no? Constreñido en el tiempo. Farré tenía, por un lado... Perdón, ¿no? Para entender, digo, sí, técnicamente. Sí, lo voy a explicar. La emoción violenta no es lo mismo que la emoción violentísima. No, pero la emoción violenta lo que hace es impedirle al asesino comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones en ese momento. Bien. Ahora, rápidamente voy a demostrar algunos puntos que al ojo cubero de un penalista, y ni que hablar de un tribunal, abortan la posibilidad de la emoción violenta. A ver. La larga lista de antecedentes de Farré, ni que hablar si envió esos mails, ni que hablar que Farré sabía a qué iba a apelar. Farré pidió una parte con Claudia, se lo concedieron. Fue a la cocina, agarró 2 cuchillos, se dirigió al vestidor, y aquí me detengo. No es un dato menor, y el doctor especialista en criminalística lo va a poder explicar mejor que yo, que él se mete en el vestidor y cierra la puerta con llave. Eso aborta todo tipo de posibilidad de que estemos en presencia de una emoción violenta, y mata a Claudia sin mediar palabra y por la espalda. Esto aborta toda posibilidad de que un tribunal lo vea incurso en el hecho de la emoción violenta. Y esto que su abogado plantea, digo, por lo menos mediáticamente, ¿no? Otra cosa es lo que pasa dentro de la justicia, que él está convencido que es la emoción violenta. Digo, ¿cómo destruye si está tan claro el panorama? Bueno, es un planteo que hace la defensa con todo derecho y toda opinión, digamos, de formar. Desde el punto de vista técnico, bueno, acá también muy bien lo decía el doctor. Es decir, hay muchos elementos que por lo menos vemos nosotros desde la prueba científica que abortarían esta posibilidad de esta figura de la emoción violenta. Es más, sería todavía aún más grave la circunstancia, porque de comprobarse, digamos, que las primeras lesiones fueron por la espalda, ya estamos hablando acá de una alevosía, es decir, en donde es un agravante para la pena. Ahora, perdón, me gustaría saber, porque tanto hablamos lamentablemente de violencia de género en todos los noticieros, y da la sensación, o por lo menos me da la impresión, de que siempre tocamos el tema desde la punta del iceberg, ¿no? Ya cuando lamentablemente se cometen estas cuestiones que son disparadores para que volvamos a hablar de esta problemática. ¿Definir penas ejemplares o qué más para poder trabajar y para poder ayudar a que esto no siga sucediendo? Digo, suena un imposible, suena utópico, pero por lo menos para reducir y para poder trabajar en algo mejor. ¿Qué podríamos hacer ustedes como profesionales? Lo que hay que hacer es serias campañas de prevención y un cambio cultural importante. Las penas tienen que acompañar esto. Y eso para mí sería la última reflexión, si me permite, y no se enoja a nadie, siempre uno pide perdón a estas cosas. Acá hay un mensaje para los legisladores también. Yo respeto muchísimo a todos los autores del proyecto de Código Penal, son todas eminencias, todos, hasta el secretario, joven, pero eminencia al fin. Pero fíjense que nosotros estamos hablando de prisión perpetua para este caso, o lo acaba de pedir una fiscal en Tucumán ayer para un caso espantoso allá en la zona del sur de Tucumán. Y resulta que si después sacan la pena, automáticamente, aunque al mes siguiente la vuelvan a poner, desapareció la pena para quien la tuvo. Esto es difícil de entender para el común de la gente, pero es así.
con que haya una pena menor en algún momento, desde la comisión del hecho hasta el final de la condena, se aplica siempre la pena menor. Entonces, cuando hablan en los proyectos... Perdón, claro, más clarito. Si antes a mí me aplican ahora prisión perpetua. Viene Sí. Juan Pérez, lo que fuere, no quiero hacer nombres porque todos los conocen. Y dice, no, como tenemos fallos ahora, no se puede ni aplicar ni siquiera 50 años porque es cruel y inhumano, hay que aplicar 35. Esto ha pasado en casación, ¿eh? 7 hechos, 7 violaciones. Le dieron 50 y un tribunal 2-1, porque respeto a quien votó en contra, dice, inhumano, hay que bajar. Vuelve al mismo tribunal y dice, nos excusamos porque hay una violencia moral, nosotros pusimos la pena sabiendo lo que poníamos. Va al siguiente tribunal y vuelven a ponerle 50. Esto es lo que está pasando, ¿eh? Entonces, si en el medio me dicen la pena es X, menor que la de prisión perpetua, menor que la de 50, lo que quieran, aunque después venga Juan de los Palotes en medio de su campaña y diga vuelvo a poner 2 penas perpetuas, a ese hombre que fue condenado con toda la prueba, le bajaron la pena definitivamente. Doctor, esto es 2 más 2, 4 en derecho penal. Entonces, por favor, señores legisladores, cuando hagan cambios legislativos, tengan en cuenta lo que están haciendo. Porque si no, todo el debate que estamos haciendo contra la pena no sirve para nada. Doctor, desde el punto de vista psicológico y jurídico, lo mejor que le puede pasar a estos niños que quedaron prácticamente huérfanos es ver a su papá tras las rejas. Mire, lo mejor que les puede pasar es tener todo un apoyo familiar, social y profesional que les permita no superar esto, no se supera, sino vivir con el impacto tremendo de la muerte de mamá. Vuelvo a decir, muchas mamás mueren yendo a trabajar, pero de la muerte de mamá a manos de papá. Esto es tremendo. Esto hay que acompañarlo. El problema es que allí tiene que haber, para que puedan elaborar eso, un mensaje claro social, que en este caso es el mensaje de la ley. Y la justicia en este caso... El mensaje de la ley. Cuando el mensaje de la ley es dudoso, no hay modo alguno de recuperar a la criatura. El mejor ejemplo entonces que la justicia puede darle a estos niños es que Es su padre aplicar la pague ley, por lo que es hizo. aplicar la ley argentina, que en este caso, salvo situaciones que no conozco, sería la de prisión perpetua. A ver. Sí, me parece que, más allá de lo que dice el doctor, que es muy respetable, por cierto, me parece que tenemos que avanzar en un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero? El Estado invita a la mujer hoy a denunciar las situaciones de violencia, pero esa mujer que me está mirando y que a diario nosotros acompañamos, desde el momento que denuncia, ve judicializada su vida, constante y permanentemente. Esa mujer tiene que ir, vencer todos los obstáculos, excusas y vallas que le pone la policía o en la fiscalía. Denunciar, ratificar la denuncia, llevar el precario médico, pedir las medidas cautelares, ratificarlas, ampliarlas, someterse a pericias, pedir cuota alimentaria, bla, 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 bla. Con razón vos hablas de 350 denuncias por día cuando podrían haber muchas más. Mientras tanto, el Estado, con su poder preventivo y coercitivo, nunca llega al agresor. Y esa mujer, que no nos tenemos que olvidar que conceptualmente es víctima, ve victimizarse una y otra vez porque la justicia la enreda a ella y a los nenes. Doctor, ¿qué sabe mientras el violento vive su vida muy campante. ¿Qué sabe usted? Sabemos que tiene información de la madre de él, de la madre de Fernando Farré, que desde el living y cuando veía a su hijo matar a su nuera, le gritaba, para, no lo hagas, no vale la pena, con eso no conseguís nada. Esto es la madre de él, ¿eh? Nosotros manejamos esa misma información, lo cual da cuenta de que estando en otro ambiente, ella conocía las intenciones de Farré, por eso mismo hablábamos recién de que la emoción violenta no existe. Acá hubo claramente, esto se pensó, se proyectó y se planeó. A mí me parece que tiene que ver con lo que llamamos el concepto de la venganza. Desde el punto de vista psicológico, más allá de los especialistas de la ley, sería una acción premeditada, proporcional al daño que considera que se le ha hecho y que mientras la va planeando y hasta que le ejecuta, siente realmente placer. Sí, sí. Porque es un dolor muy grande que siente y que va a perder una hegemonía de poder que hasta ese momento consideraba que tenía. Algo importante que nosotros lo estudiamos al tema cuando ocurrió lo de Wanda Tadei, luego de que Wanda muere quemada, se sucedieron una serie de hechos donde quemaban a las mujeres.
Y estudiamos la cuestión de por qué lo hacían. Un poco lo que explicaban los doctores. El violento sabe que quemando a la mujer le inflige un sufrimiento y un padecimiento tremendo. Ahora seguimos con esta información. Quédense un ratito más, seguimos con este debate, es importante, pero también hay novedades.